La causa del sufrimiento es la irrealidad. Hola, seguimos con una mirada al libro secreto de Deepak Chopra. La razón más común de que las personas se acerquen a la espiritualidad es hacer frente al sufrimiento. No por accidente, sino porque todas las religiones prometen aliviar el dolor. La fe trasciende las penalidades de la carne y el alma es un refugio para el corazón afligido. No obstante, cuando se acercan a Dios, la fe o el alma, muchas personas no encuentran alivio o solo el que podría resultar de hablar con un terapeuta. ¿Hay algún poder especial que únicamente se encuentre en la espiritualidad? Para quienes se acercan a ella, la terapia funciona y las formas más comunes de sufrimiento, ansiedad y depresión responden en el corto plazo a los medicamentos. Cuando la depresión se disipa, ¿hay alguna razón para acercarse al espíritu? Para responder a esta pregunta debemos comprender en primer lugar que dolor no es lo mismo que sufrimiento. En sí mismo, el cuerpo descarga el dolor espontáneamente, liberándolo cuando se alivia la causa subyacente. El sufrimiento es dolor al que nos aferramos. Proviene del misterioso instinto de la mente de creer que el dolor es bueno. No puede rehuirse o la persona lo merece. Sin todo esto, el sufrimiento no existiría. Hace falta un esfuerzo de la mente para crear sufrimiento, una mezcla de creencia y percepción que la persona supone no controla. Pero aunque el sufrimiento parezca inexorable, lo que nos libera no es atacar al sufrimiento mismo, sino determinar la irrealidad que nos hace aferrarnos al dolor. Los pasos que conducen al sufrimiento son, primero, pasar por alto los hechos, es decir, la negativa a ver la situación tal como es. Cuando ocurre lo peor, casi el 95% de las personas se dedican a ver la televisión. Se niegan incluso a mirar el problema o comentarlo con alguien que pudiera ayudar. Las personas procuran instintivamente sofocar el dolor con el placer. La sustitución del dolor con el placer es eficaz en el corto plazo. Ambas son sensaciones y si una tiene la intensidad suficiente, puede anular a la otra. La única manera de evitar el sufrimiento es confrontar su fuente, siendo el primer paso la disposición de ver qué está ocurriendo realmente. Segundo, percepciones negativas. La realidad es percepción y la persona que sufre queda atrapada por percepciones negativas de su propia creación. La percepción mantiene el dolor bajo control, no reduciéndolo, sino produciendo aún más dolor. El cuerpo descarga el dolor automáticamente, pero la mente puede hacer caso omiso de ese instinto y convertir el dolor en algo bueno, con el argumento de que es mejor que otras posibilidades aún peores. La confusión y el conflicto internos son la razón por la cual a la mente se le dificulta tanto curarse, pese a todo el poder que tiene. El poder se ha vuelto contra sí mismo y en consecuencia la percepción que podría terminar con el sufrimiento al instante cierra la puerta. Reforzar una percepción. Las percepciones son fluidas a menos que las fijemos en algún lugar. El yo es como un sistema en cambio constante que incorpora lo nuevo en lo viejo a cada momento. Sin embargo, si te obsesionas constantemente con viejas percepciones, estas se refuerzan con cada repetición. La anorexia es un ejemplo. En la mente de la persona anoréxica, la vergüenza es esencial para lo que ella es y el mundo no tiene otra opción que devolverle su imagen vergonzosa. Matarse de hambre es la única manera que se le ocurre para hacer que esa chica obesa del espejo desaparezca. Lo que nos lleva a una regla general.
La realidad es aquello con lo que te identificas. Cuando la vida nos resulta dolorosa, es porque nos hemos encerrado en algún tipo de identificación errónea, contándonos historias privadas e incuestionables sobre quiénes somos. Tercero, perderse en el dolor. El sufrimiento persiste solo en la medida en que permanecemos extraviados en nuestra propia creación. Las personas tienen umbrales de dolor notablemente distintos. El dolor no solo tiene un componente subjetivo, sino también que la manera en que evaluamos el dolor es completamente individual. No hay un camino universal entre estímulos y respuestas. Una persona puede sentirse profundamente traumatizada por una experiencia que apenas resulta significativa para otra persona. Cuarto, compararse con los demás. El ego quiere ser el número uno, por tanto no tiene más opción que permanecer atrapado en el juego eterno de compararse con los demás. Como todos los hábitos arraigados, este es difícil de romper. Nuestro estilo de sufrimiento lo hemos aprendido de los demás. En la medida en que te sientas estoico o débil, bajo control o víctima, desesperado o esperanzado, te estás adhiriendo a reacciones establecidas por alguien más. Desviarnos de sus pautas nos parece extraño y amenazador, incluso. Mientras te compares con los demás, tu sufrimiento persistirá como una manera de adaptarse. 5. Consolidar el sufrimiento mediante relaciones. El dolor es una experiencia universal, por tanto, está presente en todas las relaciones. Nadie sufre solo, y aunque hicieras todo lo posible por sufrir en silencio, tendrías un efecto en quienes te rodean. La razón por la cual a las personas les resulta tan difícil participar en una relación sanadora es que la vida en nuestra familia de origen requería frecuentemente una buena cantidad de inconsciencia. Pasamos por alto lo que no queremos ver. Guardamos silencio sobre cosas de las que es demasiado difícil de hablar. Respetamos límites aun cuando estos resultan limitantes. En resumen, la familia es donde aprendemos a negar el dolor y el dolor negado es otro nombre para el sufrimiento. Si se les diera a escoger a la mayoría de las personas, ellas preferirían mantener sus relaciones a dejar de sufrir. Esto se comprueba en familias abusivas en que las víctimas no se defienden ni se van. Una relación sanadora se basa en la conciencia. En ella, ambos compañeros trabajan para romper viejos hábitos que promueven el sufrimiento. Se trata de una situación delicada porque compasión significa que aprecias el sufrimiento que otro está experimentando, además del tuyo. Pero al mismo tiempo debe haber distanciamiento, asegurarse de ese sufrimiento sin importar cuán real sea, no es la realidad dominante. Las actitudes que contribuyen a una relación sanadora se vuelven parte de una visión que mantienes para ti y para la otra persona. Hay un estado de ausencia de sufrimiento dentro de ti. Es conciencia simple y abierta. En contraste, el estado de sufrimiento es complicado porque en sus intentos de luchar contra el dolor, el ego se rehúsa a ver que la respuesta podría ser tan sencilla como simplemente aprender a ser. Cualquier paso que des para dejar de aferrarte a complicaciones te acercará al estado simple de la sanación. Las complicaciones se presentan como pensamientos, sentimientos, creencias y energías sutiles de manifestaciones de deudas emocionales ocultas y de resistencia. La conciencia simple es la norma en la naturaleza. El sufrimiento y las complicaciones que lo mantienen en marcha no son naturales y mantener toda esa complejidad es un gasto inútil de energía. Al esforzarse todos los días por alcanzar un estado más simple,
Estás haciendo lo mejor que alguien puede hacer para terminar con el sufrimiento. Y esto es arrancar las raíces de la irrealidad. Muchas gracias por escuchar.